Ya. Entonces, ya vimos nosotros lo que es la teoría del multiplicador. Eh, Vamos a continuar viendo el material. Ya, yo creo que se han conectado todos. Yo creo que estamos todos. Entonces, la asistencia. ¿Dónde está el archivito? Ya, aquí pueden ver. Ya. Gloria Arrieta. Presente. William Avelino. Presente. Mario Caballero. Presente, profe. Sebastián Candelario. Presente, profe. Sheila Escalera. Presente. Luis Espinosa. Presente. Jeremy Gamboa. Presente. Kerly Guadalupe. Presente. Jonathan Méndez. ¿Sí está Jonathan? ¿O no está? No está Méndez. Leslie Mina. Presente. José Montero. Presente, profe. Grace Pruas. Presente. Luis Rodríguez. No está Luis. Leonel Tupinga. Presente. Y Cristel Uyaguari. Presente. ¿Y quién se conectó ahorita? Jonathan Méndez, ¿no? Presente, profe. Ya. Ya están todos. Lo único que no ha ingresado es Luis Rodríguez. No lo veo en la escuela. Bueno. Entonces, ahora vamos a continuar viendo el material. Ya, entonces, ya estamos viendo, vamos a ver ahora la unidad 3.2. Bueno, seguimos viendo. Ya habíamos visto lo que era el multiplicador keynesiano, ahora vamos a ver lo que es la intervención del Estado en economía,
ya hemos conversado un poquito acerca de ello. Los impuestos, el gasto, las transferencias, la actividad económica y el multiplicador que iniciando con la intervención del Estado. El objetivo de esto, analizar, aprender sobre el análisis de casos relacionados a la importancia de la participación del Estado en la economía. Ya vimos nosotros de que cómo el Estado intervenía según las definiciones de John Maynard Keynes. ¿Cómo el Estado interviene? ¿De qué manera puede intervenir el Estado? Eso recién lo acabamos de ver hace unas sesiones. ¿Cómo interviene el Estado? ¿Qué me puede decir? ¿De qué manera? Mediante las tasas de interés, bajando las tasas de interés. Ya, eso se llama política Monetaria. Ah, ya, perfecto. Política monetaria. Que es parte de una política económica, ¿no? ¿Cuál era el otro concepto que puede intervenir el Estado? Eran tres. Política fiscal. Política fiscal y la política cambiaria. Cambiaria. Política cambiaria. Perfecto. Entonces, esas son las tres formas como el Estado puede intervenir. Política económica, de manera general, que involucra a la política monetaria, política cambiaria y la política fiscal. Entonces, también recuerden que el multiplicador keynesiano lo que nos indica es cuánto es lo que va incrementándose por cada dólar que el gobierno intervenga a través de una política económica, cuánto va a ser el rendimiento que dé en la inversión. ¿Sí? Acuérdense en esas definiciones, tenganlas presentes porque aquí vamos a partir de estos conceptos. Entonces, vamos a irnos familiarizándolo con lo que se llama la demanda agregada. Ustedes de alguna manera ya han aprendido a calcular la demanda agregada, solamente que no lo hemos llamado como tal. La demanda agregada no es nada más que la producción nacional. ¿Cuánto produce la nación? ¿Sí? Entonces, ya lo vamos a llevar a un término más conceptual para efectos de cálculo. Entonces, a ver, alguien que me ayude con la lectura. Muestra las combinaciones del nivel de precios y el nivel de producción a las que los mercados de bienes y dinero están simultáneamente en equilibrio. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de una demanda agregada, vamos a referirnos a las distintas combinaciones del nivel de precios, es decir, vamos a tener en el eje de las Y a los niveles de precio y en el eje de las X vamos a tener al nivel de producción. Entonces son las distintas combinaciones, vamos a tener un poco de puntos que van a mostrar cuáles son las relaciones entre la producción y el nivel de precios, y asimismo, a la par vamos a relacionar cuánto se producen bienes y cuánto se reproducen con respecto a la cantidad de dinero. Es decir, ¿dónde está? Aquí está. El lapicito. Vamos a tener, por un lado, bueno, no soy muy hábil dibujando así, a pulso. Ya. Entonces, tenemos por un lado, aquí está el nivel de precios con respecto al nivel de producción. Y tenemos por otro lado, al que se analiza de manera simultánea en los mercados de bienes, al nivel de producción, con respecto, bueno, aquí es en realidad la tasa de interés. Esta es la tasa de interés. Ahí va. Tenemos, por otro lado, ¿dónde está el lapicito? Aquí. Y tenemos aquí la tasa de interés
con respecto a lo que se va a demandar. Entonces, ¿qué es lo que analiza la curva de demanda agregada? Va a relacionar estos efectos. Por un lado, las distintas combinaciones que hay entre lo que se consume con respecto al precio y en lo que se consume con respecto a la tasa de interés. Entonces, nosotros, por definición, sabemos que esta relación va a ser de esta manera. Mientras los precios estén más bajos, se van a consumir más. Mientras los precios estén más altos, se va a consumir menos. Así también vamos a tener, mientras que la tasa de rendimiento sea más baja, vamos a decidir consumir más. Mientras la tasa de interés sea mucho más alta, vamos a decidir consumir menos. Entonces, estos dos efectos se los va a analizar de manera simultánea para lo que se conoce como la demanda agregada. No es lo mismo que lo que ustedes estudiaron en microeconomía, que era la demanda, solamente... Ahí donde se me echa el mouse. Se me perdió el mouse. Ya, entonces nosotros teníamos, cuando ustedes estudiaron microeconomía, ustedes aprendieron a estudiar o aprendieron a identificar lo que era la demanda. La demanda que simplemente tomaban eran lo que podían comprar, lo que podían vender y a qué precio, ¿no? Acá, cuando nos referimos a factores macroeconómicos, analizamos efectos más globales a manera de nación. Entonces, dentro de este análisis, según lo propuesto por John Maynard Keynes, se analiza también el efecto de la tasa de interés en lo que se conoce como la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada la voy a dibujar con otro color. La voy a poner... ¿Dónde la pongo? Aquí la voy a poner. Aquí. Entonces, la demanda agregada tenemos aquí. Entonces va a ser así, algo así. Esta es la demanda agregada. Esta es la demanda agregada, ¿no? Que recoge, por un lado, a los precios y la tasa de interés con respecto a la producción. ¿Dónde está? Mejor lo pongo como texto. Es el precio y la tasa de interés, y acá abajo relaciona a la producción. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como la demanda agregada. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay pregunta. Entonces recuerden, la curva de la demanda agregada muestra las combinaciones del nivel de precios y el nivel de producción, por un lado, a los que los mercados de bienes y dinero están simultáneamente en equilibrio. Estos dos efectos. Ya vamos a ir conociendo con mayor detalle qué significa esto. Los cambios de la demanda agregada son el resultado de cambios en la política fiscal, monetaria, así como en las decisiones de los individuos sobre el consumo y la inversión, cómo estos modifican en la producción en el corto plazo y alteran los precios a largo plazo. ¿Qué política económica no estoy considerando aquí? La política cambiaria. La política cambiaria. ¿Y por qué será que no estoy considerando la política cambiaria?
Por la depreciación de la moneda. Depreciación de la O porque es. Exactamente. Porque si bien es cierto, la moneda también entra en juego con respecto a la tasa de interés, pero no para todos los casos. Entonces, por eso cuando analizamos la demanda agregada como tal, nos vamos a concentrar principalmente en las políticas fiscales y la política monetaria, porque son las variables que tiene de una manera directa control el gobierno. En cambio, los otros estados, por lo general, el gobierno tiene, cuando estamos hablando de política cambiaria, eso ya lo van a ir aprendiendo más adelante, el gobierno tiene control solamente bajo ciertas circunstancias. Entonces, repito, los cambios de la demanda agregada son el resultado de cambios en las políticas fiscal y monetaria. Recuerden que la política fiscal está relacionada al aumento del gasto público o al aumento de los impuestos, y la política monetaria está relacionada con la emisión de bonos o con la variación de la tasa de interés. Así como las decisiones de los individuos sobre el consumo. Eso también implica mucho, por eso es que se analizaba el efecto de multiplicador que habíamos visto y analizamos la propensión marginal a consumir, porque mientras mayor sea la propensión marginal a consumir, mejor van a ser los efectos de las políticas económicas que aplica el gobierno, en contraste de que ante una propensión marginal negativa. Entonces, estos aspectos es lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, estos efectos lo que hacen que la inversión se modifique, la producción en el corto plazo y alteren los precios a largo plazo, que es la función básica que plantea John Maynard Keynes en su modelo. Va a tener pendiente negativa, obviamente, como vimos nosotros en la gráfica que bosquejamos, para ambos casos, y vamos a tener que siempre la producción iba a reducirse ante una caída de las tasas de interés o una caída de los precios. Entonces, va a tener por naturaleza pendiente negativa, debido a que los precios altos reducen el valor de la oferta monetaria. Acá vamos a llamar la oferta monetaria la cantidad de dinero que hay en la economía. Oferta monetaria la vamos a representar con la letra M, un poquito para que vayan ustedes relacionando los conceptos que vamos a ir viendo en las gráficas. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay pregunta. Seguimos con la definición de la oferta. Ya vimos la definición de la demanda agregada. Vamos a ver un poco la definición de la oferta agregada. Y con esto, hasta que avanzamos el día de hoy. La oferta agregada describe para cada nivel de precios el monto de producción que las empresas están dispuestos a ofrecer. Aquí vamos a tener, por otro lado, la oferta, y por otro lado, pues en el primer ejemplo vimos a la demanda, ya vimos de dónde nace, y ahora vamos a definir la producción, pero desde el punto de vista del que oferta el servicio. Entonces, describe para cada nivel de precios dado el monto de producción que las empresas están dispuestas a ofrecer. Es decir, aquí esto va a tener en una contrapartida, la pendiente va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque a medida que suben los precios, las empresas van a estar dispuestas a querer vender más. Ustedes saben que si ustedes son comerciantes y ven que ustedes se dedican a producir, por ejemplo, productos de primera necesidad, y ven que estos están subiendo de precio, ustedes van a querer producir más para vender más, para sacar mayor provecho de eso. Entonces, por eso va a ser una relación positiva para la oferta agregada. Una vez que tenemos, que ya hemos visto la demanda agregada, ya sabemos qué abarca la demanda agregada y qué abarca la oferta agregada, entonces, obviamente, el equilibrio natural va a estar dado cuando la oferta agregada, que es esta línea roja, esté en equilibrio con la demanda agregada. Entonces, en este equilibrio es donde vamos a tener que va a estar el nivel de precios óptimo de la economía
con su nivel de producción óptimo es donde vamos a tener que los mercados se vacían según la teoría de Adam Smith. Aunque recuerden de que a diferencia de lo que decía Adam Smith, acá el gobierno interviene. ¿Y cómo interviene el gobierno? El gobierno interviene aplicando política económica. En la política económica principalmente tenemos la política fiscal, la política monetaria. Entonces, de acuerdo a esos efectos, vamos a tener que la demanda agregada puede aumentar, puede reducir. Cuando decimos que la demanda agregada aumenta, estamos indicando que esta función se desplaza hacia arriba. Cuando decimos que crece, se desplaza hacia abajo. Lo mismo ocurre con la oferta agregada, puede tener que haya un efecto de que se contraiga o se expanda. Quiere decir que se venga más hacia la derecha, se está expandiendo, y si viene más hacia la izquierda, se está contrayendo. Entonces, esos 4 efectos nosotros podemos tener y es lo que vamos a ir aprendiendo más adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Entonces, lo que hemos visto y en esta sesión, ya hemos terminado de estudiar lo que es el modelo keynesiano en sus aspectos principales, como es la teoría, qué es lo que propone John Maynard Keynes. Él nos enseña de que cuando en el mercado existen fuerzas que no se complementan, el Estado tiene que intervenir a través de política económica. Aprendimos que la política económica se maneja bajo 3 conceptos. El primer concepto que analiza la política económica era la política fiscal. La política fiscal, recuerden que se está relacionada a lo que es la tasa impositiva o un aumento del gasto público. Tenemos la política monetaria, que es a través de la emisión de bonos del gobierno, o bonos de tesoro o bonos de tesorería, que también se llaman. También lo puede hacer a través del manejo de las tasas de interés, de la política monetaria, y tenemos la política cambiaria, que para el caso de Ecuador no posee política cambiaria como tal, ¿no? Entonces, en la política cambiaria para las naciones que posean, caso Colombia, Perú, entre otras, ellos dicen, bueno, voy a aumentar, voy a depreciar mi moneda, voy a apreciar mi moneda, voy a permitir que se devalúe la moneda, voy a hacer que se revalorice la moneda, en fin. Entonces, todos estos son políticas que hacen que de alguna manera la oferta monetaria y la demanda agregada, la oferta agregada, perdón, me confundí, la oferta agregada y la demanda agregada se lleguen a un equilibrio y se modifique su equilibrio. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí y en la siguiente sesión continuamos con la clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta allí y nos vemos el día de mañana. Ok, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, economista. Cuídate.